La diputada Katia Cambronero anunció la noche de este jueves su renuncia al Partido Liberal Progresista y se une al grupo de diputadas independientes en la Asamblea Legislativa. La legisladora venía teniendo marcadas diferencias con el líder del Partido Liberal, Eli Feinstein, desde la previa del 1 de mayo de este año, cuando este mantuvo negociaciones, primero con el presidente de la República, Rodrigo Chávez, y más tarde con Rodrigo Arias para definir el apoyo de la fracción en la elección del directorio de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, a pesar de ello, se mantuvo hasta este jueves en la fracción sin mayores sobresaltos públicos. Según indicó Cambronero, su salida se da luego de un análisis reflexivo sobre cómo una diputada independiente puede contribuir de mejor forma al progreso del país. Añadió que ve con preocupación cómo el PLP ha derivado en una plataforma de cálculos políticos a corto plazo. Cambronero sostiene que su salida de esa agrupación no implica un abandono de sus objetivos legislativos, sino una búsqueda de coherencia y efectividad en su quehacer político. Además, agregó que continuará impulsando y apoyando proyectos alineados con los pensamientos por los cuales llegó al partido. De hecho, como diputada independiente dejó claro que le interesa el cierre de instituciones que desde su punto de vista no están siendo de relevancia para el país. Citó, por ejemplo, el Consejo Nacional de Producción Radiográfica Costarricense y también hizo referencia al monopolio del alcohol que aspira sea revertido y que hoy beneficia a la Fábrica Nacional de Licores. La tercera versión del proyecto de ley Jaguar, que pretende reformar la ley orgánica de la Contraloría General de la República, es innecesaria, pues ya la norma existente contiene las mismas previsiones. Lo planteado en el artículo 2 de la propuesta, que pretende modificar el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, ya forma parte del ordenamiento jurídico del país, específicamente en cuanto establece que las funciones, decisiones y actuaciones de la Contraloría General de la República no podrán sustituir o abarcar competencias propias de la administración. La reforma planteada no constituye una innovación, ni una reforma, ni una derogatoria. Así quedó establecido en el informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa al responder a una consulta del Tribunal Supremo de Elecciones. Debido a que el proyecto de ley Jaguar, que el Poder Ejecutivo pretende que sea sometido a un referéndum, ha tenido 3 versiones y en cada caso se excluyeron artículos respecto del primer texto, el tribunal consultó si el articulado mantiene coherencia y si resulta razonable como propuesta legislativa. Ante ello, Servicios Técnicos respondió que la tercera versión, que para el caso cataloga como un texto sustitutivo, no contiene varios aspectos, como por ejemplo las reformas a la Ley General de Contratación Pública ni a la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica. Eso estaba en las 2 propuestas iniciales. Ese detalle es clave porque en el análisis esa dependencia del Congreso asume como una sola iniciativa en 3 versiones distintas la reforma legal que 2 ciudadanos han solicitado al tribunal que sea sometido a referéndum por iniciativa popular. Lo que queda a criterio de Servicios Técnicos, son una serie de normas aisladas con el fin de modificar la ley orgánica de la Contraloría, los cuales no cumplen con la precisa unidad temática, por lo que la disonancia existente entre la exposición de motivos, el título de la iniciativa y su contenido vulnera el principio de conexividad y afecta el principio democrático, al menos desde la perspectiva del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. A pesar de que desde el 2010 se detectó la necesidad de que el Hospital San Juan de Dios contara con una torre quirúrgica para hacerle frente a las necesidades de la población, hoy, 14 años más tarde, no hay indicios siquiera de que se vaya a construir, pues aún no supera la fase de planificación. Ante la situación, la auditoría interna de la Caja Costarricense del Seguro Social instó a la administración a tomar las acciones necesarias para que el proyecto pueda ser una realidad. De hecho, recordó que las listas de espera de cirugía y de otros servicios afectan a miles de pacientes. La Caja compró hace varios años las antiguas instalaciones que tenía la Cervecería de Costa Rica al sur de este hospital para albergar el proyecto, que consiste en una infraestructura de aproximadamente 66,000 metros cuadrados.
Según el informe de la auditoría interna del 16 de octubre anterior, a partir de los resultados de las evaluaciones se determinó que en los últimos 5 años las gestiones de las gerencias médica y de infraestructura y tecnologías no han permitido un avance significativo del proyecto. Ojo, porque aquí hay 2 situaciones importantes que agregar. El edificio principal del Hospital San Juan de Dios, que tiene una declaratoria histórica, hace que eso impida hacer cierto tipo de trabajos ahí. Pero al margen de eso, en lo que sí se puede hacer, el hospital tiene varias órdenes sanitarias que no han sido atendidas y que podrían derivar en la clausura de ciertas áreas de las actuales instalaciones, y eso podría ser un problema serio para la prestación de los servicios. La mayoría de los diputados coincidieron en llamar a la defensa de la democracia en el marco de la conmemoración del 135 aniversario de vida democrática costarricense y el 75 aniversario de la promulgación de la Constitución Política, y alertaron que el país está en medio de factores que ponen en riesgo esa democracia. El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, sostuvo que estamos viviendo en un mundo en el que la defensa de las libertades y los principios democráticos enfrenta crecientes desafíos. Llamó a los diputados a seguir siendo el centro de la vida republicana y dijo que debe permanecer como la columna que sustenta la estabilidad, la participación ciudadana y la construcción de consensos en beneficio del bien común. Para Arias Sánchez, los diputados tienen el deber y la responsabilidad de ser garantes de los derechos de la ciudadanía y de velar porque la democracia costarricense siga siendo ejemplo en la región y en el mundo. Las manifestaciones se produjeron durante un acto solemne de iza del Pabellón Nacional en la Asamblea Legislativa como parte de la celebración de esa fecha. El diputado Fabricio Alvarado del Partido Nueva República afirmó que Costa Rica sigue siendo un país que goza de una democracia, pero la misma está en riesgo por factores como el narcotráfico, la violencia y la intolerancia a nivel político. De hecho, dijo, esta última está jugando un papel muy importante. Por su parte, el diputado del Partido Liberal Progresista, Eliezer Feinstein, añadió que en la actualidad existe una parte de la población que expresa descontento con las instituciones públicas porque muchas de ellas no están respondiendo desde hace muchos años. La legisladora del Partido Liberación Nacional, Montserrat Ruiz, señaló que son de aplaudir los logros de nuestra democracia. Citó, por ejemplo, el voto de la mujer y la cantidad de mujeres en la función pública entre diputadas y ministras. De acuerdo con la legisladora del Partido Unidad Social Cristiana, Vanessa Castro, estamos en uno de los momentos claves en nuestra historia. Considera que la principal amenaza que se vive en la actualidad es el desconocimiento del orden jurídico, pensando que al eliminar los controles se va a hacer más eficiente. A este acto no asistieron los diputados del Frente Amplio. La inflación medida por el índice de precios al consumidor se ubicó en menos 0,44% en octubre del presente año, detalló el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. De esta manera sigue con la tendencia de septiembre, cuando fue de menos 0,33%. Por su parte, la inflación acumulada entre enero y octubre del presente año registró un porcentaje de menos 0,57%, también siguiendo con lo visto en septiembre, cuando fue de menos 0,12%. En lo que respecta a la inflación interanual, entre noviembre del 2023 y octubre de 2024 alcanzó el menos 0,79%. A septiembre era de menos 0,14%. Por otro lado, el informe apuntó que de los 289 bienes y servicios que integran el IPC, el 43% disminuyó su precio en octubre y el 37% aumentó, y un 20% no presentó variación. Los bienes y servicios que mostraron un mayor efecto negativo, es decir, que bajaron de precio, fueron el tomate, los servicios de telecomunicaciones en paquete y la gasolina. En contraparte, los boletos aéreos, paquetes turísticos al extranjero y el arroz figuraron entre los bienes y servicios cuyo precio más se incrementó. En
2023, las zonas francas registraron un crecimiento notable en sus compras locales, las cuales alcanzaron un total de 5.621 millones de dólares, un incremento anual del 24%, detalló la promotora de comercio exterior. Este porcentaje representó 604 millones de dólares adicionales respecto al 2022, cuando la cifra fue de 5.017 millones de dólares. Así lo detallan los datos del estudio Zona Franca, un motor de competitividad y crecimiento económico en Costa Rica 2023, elaborado por Procomer. Por otra parte, el informe señaló que la contribución absoluta alcanzó los 12.276 millones de dólares en 2023, lo que representó un 14% del Producto Interno Bruto. En lo que respecta al empleo, Procomer apuntó que el año pasado las zonas francas generaron 251.530 empleos directos e indirectos. No dio el dato desglosado de cuántos fueron directos y cuántos fueron indirectos. El crecimiento promedio anual en los últimos 5 años es de 9%. Asimismo, destaca que el 44% de los puestos son ocupados por mujeres, superando en 7 puntos el promedio nacional de empleabilidad femenina, que es de un 37%, según los datos de la encuesta continua de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Esta nota es interesante que la amplíen en despertar.cr porque vienen unos datos respecto del ingreso. Procomer señala que en las zonas francas el salario promedio es de prácticamente el doble que fuera de las zonas francas. Ese dato realmente a mí me sorprende y quisiera realmente que se pudiera documentar, porque de entrada uno piensa que no es así. Uno piensa que no es así, y habría que ver si realmente esa situación se está dando o son los reportes oficiales los que señalan eso, porque, por ejemplo, pensar que en zonas francas estamos hablando de un ingreso promedio que anda alrededor de $4,000, como que no, ¿verdad? No parece ser así, sino, como dijo alguien, todos estaríamos trabajando en zonas francas. Pese a que es un tema que está sobre el tapete desde hace años, lo cierto del caso es que el 57% de los encuestados no separan los residuos sólidos ordinarios que generan en sus casas. Esta es una de las conclusiones al que llegó el programa Horizontes Ambientales del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional, con la encuesta Conocimiento y Prácticas de la Población sobre la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Ordinarios y de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en Costa Rica. Para esa encuesta se usó una muestra nacional establecida de 1.095 personas. La coordinadora del programa, Jacqueline Centeno, aseguró que el principal hallazgo de la investigación es que hay un desconocimiento técnico, que es el concepto que indica la ley, de qué es un residuo sólido ordinario. Sin embargo, la persona habitualmente lo va a relacionar con el término de basura. En el tema de separación de residuos sólidos, el 43% de las personas dijeron que lo hacen habitualmente, mientras que el 57% indicó no hacerlo por no contar con ruta de recolección para el reciclaje o bien porque es difícil cambiar las costumbres en su hogar, o por falta de tiempo y por falta de conocimiento. En el campo internacional, desde Washington, Estados Unidos, Joe Biden llamó a bajar la temperatura política tras la victoria de Donald Trump. Prometió un traspaso pacífico del poder y se comprometió a trabajar con ahínco los 73 días que le quedan de mandato. El presidente estadounidense sabe que después de la derrota toca aceptar el veredicto de las urnas y levantar el ánimo a las tropas, y es lo que hizo en un discurso a la nación que aprovechó además para intentar apaciguar un país muy polarizado políticamente. Algo que espero que podamos hacer independientemente de a quién hayáis votado es vernos los unos a los otros, no como adversarios, sino como conciudadanos estadounidenses. Bajar la temperatura, dijo desde los jardines de la Casa Blanca. Una derrota no significa que estemos derrotados, perdimos esta batalla. El Estados Unidos de sus sueños los está llamando a que se levanten, añadió, porque según él, los reveses son inevitables, pero rendirse es imperdonable. El presidente insistió en que el sistema electoral estadounidense es honesto, justo y transparente y se puede confiar en él, se gane o se pierda. Su discurso conciliador contrasta con la reacción de Trump cuando perdió las elecciones hace 4 años. Hasta aquí este repaso de las notas más destacadas de las últimas horas. Los invitamos para que amplíen en despertar.cr.
Además, recordarles como siempre que estamos a su disposición en nuestras redes sociales. Estamos también en estas plataformas de podcast. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también pueden bajar nuestra app. Gracias.